Yo no creo que Iván sea el hombre que nos debe orientar todos los días, sino que debe ser como un miembro de las Naciones Unidas, para que le eche gota en los ojos a toda esa gente que están parcializados allá. Porque Iván tiene una ventaja, de que es analista, pero él no tiene ni culpable favorito, sino que él expone lo que él ve. A veces ni lo que quiere. A veces yo digo mucho que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno cree. Y hay que irse por lo que uno cree. Y que la gente tome su decisión. En este momento tenemos una globalización que no sabemos si está restringida, si está polarizada o si está en extinción, pero existen poderes que se sobreponen a los otros. En esta semana tenemos que usar a Iván como psiquiatra nuestro. Nos dicen que nos hemos excedido en el lenguaje que hemos usado con algunos sectores norteamericanos y decimos, pero ¿cómo se llama cuando tú tienes la prueba? Y eso se da en una nación donde no hay improvisaciones. Y yo me pregunto, primero, Iván, el sector de armas, que tú nunca oyes decir, la firma tal es la fabricante de armas, eso no se sabe. Los laboratorios farmacéuticos estaban en China. ¿Y por qué China no los denuncia? Porque son inversionistas extranjeros, que es el primer objetivo de China. Y tercero, el tema de Trump. ¿Por qué Trump va a perder? Porque él no es guerrerista y los fabricantes de armas quieren guerra. Entonces, cuando uno dice eso, armas, medicina y comida en Estados Unidos y ahora los chips son prioridad del sistema. Yo quiero que esa parte él me la diga. ¿Estoy equivocado o no? Siempre hay unas manos que mecen la cuna. Quizás uno escucha que se le va a dar la facilidad, por ejemplo, a Zelensky, que fue el gran triunfo de su gira, que comenzó desde Arabia Saudita hasta llegar a Hiroshima, en la reunión del G7, y fue que le prometieron el uso de los F-16. Pero solamente hacer los números. Un F-16 cuesta $80 millones, pero una hora de vuelo cuesta $25,000. ¿Es importante el negocio de las armas o no? Es simplemente tener el avión y luego utilizarlo por una hora. Imagínense ustedes lo que está sucediendo en la actualidad cuando Ucrania consume en 2 semanas el equivalente al almacenamiento que tiene Francia en artillería. Una cosa, para que siga ahí. Iván, las universidades te invitan, algunos gobiernos te han invitado, pero la revista es la escuelita del televidente, que a veces entiende la cosa cuando Iván Gatón se las dice. Y tú dices G7. G7 es Japón en Asia, sí, Estados Unidos y Canadá en América, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra en Europa. Ese es el C7 y lo maneja Estados Unidos. El G7 y tiene la incidencia de Estados Unidos. Ahora, lo que hay que ver es si ese complejo militar industrial, lo que hizo con la guerra de Ucrania, va a ser estratégico, porque es bueno tener los números del Fondo Monetario Internacional, que responde al G7, donde dice hace apenas un mes que los países BRICS, sumando a Indonesia, ya, don Julito y amigos televidentes, le están aportando más a la economía del mundo que los del G7. Las proyecciones en los próximos 5 años son: Indonesia, que era una colonia de Holanda, le va a aportar más al Producto Interno Bruto que Reino Unido. Vietnam, que era una colonia de Francia,
le va a aportar más al Producto Interno Bruto que Francia, que es del G7. China, en los próximos 5 años, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, al crecimiento del Producto Interno Bruto del planeta le va a aportar más de un 20%, mientras Estados Unidos le va a aportar un 12%, que se lo va a aportar también India. El G7, de ahí la importancia de otro grupo que se llama ahora los BRICS, donde está Brasil, Rusia, India, China, donde también ahora se suma Arabia Saudita, que quiere pertenecer al banco de los BRICS, donde está la mitad de la población mundial, está Turquía también. Ese grupo de los BRICS entonces ahora nos muestra algo que ya hace un tiempo veníamos diciendo, pero a veces aceptar la realidad es muy difícil. El mundo cambió, y sobre todo cambió por un tema demográfico, por un tema también de que la propia globalización, esa globalización, el gran ganador fue China. Pero también en esa globalización, otro gran ganador fue India. En esa globalización económica, esos países, y aquí viene un debate que se había dado entre dos grandes intelectuales, que eran Fukuyama y Huntington, hubo una especie de ingenuidad de parte de Occidente. Y por eso este momento que estamos viviendo, y usted que hablaba de la agenda LGTB y la guerra cultural que hay detrás, es que hay un elemento que quizás Occidente perdió de vista. Todo el proceso que se llama modernidad, lo que le dio el empuje, lo que le dio los valores, lo que le dio incluso algo que Max Weber, que es el hombre clásico para comprender el capitalismo. ¿Y qué fue lo que se lo dio? Fue la ética protestante. Pero asimismo, ese Occidente, los que son los referentes que les permitieron esos valores, luego los dejó a un lado. Entonces, todo lo contrario, cuando usted dice la India está creciendo, pero la India está creciendo dejando de lado a los musulmanes, a los cristianos, porque es el hinduismo lo que está detrás del Bharatiya Janata Party. No es que exclusivamente sea el Bharatiya, porque cuando estaba el Partido Democrático, el partido del Congreso de Gandhi, pero es una identidad de la India, es que nadie invente con los valores que son de siglos. Entonces, cuando uno ve el Partido Comunista Chino, y por eso Huntington, de nuevo, y por eso ver a Fukuyama, que el Partido Comunista Chino es realmente comunista o es siguiendo las tradiciones de las distintas dinastías que tuvo China desde su perspectiva de cómo ellos son. Entonces, aquí es un elemento que no puede perderse de vista. Hay un cambio de mundo. Después de 500 años, ese mundo que conocíamos como modernidad llegó a un mundo que es posmoderno, y entonces las antiguas potencias, de nuevo lo que dicen, me estoy ocupando mi lugar. Por eso Erdogan no es más que el mismo resultado con una Turquía que es un país fundamental, que tiene el acceso al Bósforo, pero con Erdogan, que esto parece que es más importante que lo que yo creía. Lo de Erdogan es fundamental porque fue el antiguo imperio turco-otomano, fue el que se tomó Constantinopla a partir de 1453 con Mehmed II. Es quien luego domina de donde es oriundo todos los que vinieron por aquí que le dicen árabes, todos esos árabes, toda esa gente que está por ahí, que vinieron con los pasaportes de los turcos. Es decir, Turquía es un país que tiene una gran incidencia en todo Medio Oriente, pero también es aliado de la OTAN. Me aludiste a mí. Nosotros no llegamos con pasaportes, era con carta de ruta, porque esos países estaban ocupados por Turquía. Nosotros teníamos ocupación de el bisabuelo de Michel, los reclutaron los turcos para ir a pelear al frente y murió forzado. Entonces, nosotros no vinimos aquí como turcos, nos etiquetaron así, que valga la aclaración.
vinimos con carta de ruta porque ese era el gobierno de allá. Luego pasó a ser un gobierno francés e inglés. Siga, doctor. Sí, entonces esos turcos, y aquí de nuevo lo de la guerra cultural, Mustafa Kemal Atatürk quiso hacer de una Turquía, una Turquía más occidental, incluso cambió hasta el alfabeto. Los militares se quedaron como encargados de preservar esa visión, digamos, laica. Pero cuando llega Erdogan, que llega como primer ministro, el presidente era más algo simbólico. Lo que tenemos es que luego que termina su periodo como primer ministro, el hombre pasa a presidente, pero también toma los poderes como si fuese primer ministro. ¿Cuál es la visión de Erdogan? Es islamista. Por eso, a pesar de que mucha gente se sintió chocada con lo de choque de civilizaciones, el profesor Huntington, que es un realista político y uno anda en muchos aspectos en lo que es el idealismo, Huntington planteaba que lo que iba a venir era un choque de civilizaciones, porque Erdogan lo que toma son los elementos conservadores del Islam. Entonces en Occidente no nos damos cuenta de que esas sociedades, su historia, les ha demostrado que no es el interés particular del individuo lo que permite que una sociedad se mantenga. Es decir, usted puede creer que tiene la razón y que usted tiene unos gustos, pero ¿por qué se establecieron las religiones? Las religiones se establecieron sobre todo por un tema de conservación de la sociedad. ¿Por qué ustedes creen que el código de Manú, que el código de Hammurabi, el decálogo de Moisés? ¿Y quién ha dicho que en una sociedad que tú mates, que a lo interno exista violencia, puede haber desarrollo? ¿Quién le ha dicho que a quien le guste la mujer del prójimo puede estar ese pequeño grupo, esa sociedad en paz? Donde hay robo. Es decir, las religiones incluso, lo que trazan la regla de lo correcto. En sociedad, no lo que a ti te conviene. Es más, uno de los elementos que se le critica al cristianismo como religión abrahamánica, porque los judíos se quedan más en su coto, no es una religión proselitista. En el Islam, si usted no es musulmán, usted no tiene los mismos privilegios que un musulmán. Es que el cristianismo pide cosas imposibles. El cristianismo le pide a usted que ame a su prójimo como a usted mismo, aunque ese prójimo se levanta todos los días pensando a ver cómo le hace daño. Entonces, eso que el cristianismo hace, por eso te dice, bueno, es que es una religión que pide más allá. Eso que el cristianismo hace, de que el apóstol Pablo dice, puedes tener toda la inteligencia del mundo, pero si no tienes amor en tu corazón, de nada vale. Entonces, eso es difícil, eso es casi irrealizable, pero ¿qué hace? Permite una mejor coexistencia pacífica. ¿Cuántas veces hay que perdonar? No, perdona 70 veces 7, y no es fácil. Pero lo que hacen las religiones, y de aquí el problema, que en Occidente, esa política que se habla de progresista, se va entonces a enfrentar ¿con qué? Con esa política de sectores religiosos cuya base en Occidente ha sido el cristianismo. Entonces, me estás cambiando la fórmula. Mientras en Turquía Erdogan es más pro-musulmán, mientras en Rusia Putin es fundamentalista ortodoxo, mientras en India Modi se va por la línea hinduista, mientras en Japón el Shinto mantiene su esencia, y en Indonesia, que es musulmán, no es un Islam tan laxo, no es un Islam tan suave, todavía en la provincia de Aceh, porque hay que tomar en cuenta que Indonesia no es un país pequeño, son 17.500 islas y grandes también. ¿Cuántos habitantes? Tiene casi 300 millones de personas, porque eso es otra cosa. Cuando hablamos del cambio de era, es que yo hablaba con unos amigos sobre filosofía, y hablábamos de Platón y de Aristóteles, de Spinoza, de Immanuel Kant, y yo les decía, pero mire, nunca dejen de tomar en cuenta
que ese porcentaje es para Occidente. Hay filósofos que eran contemporáneos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, y esa gente de esa zona mantienen esas tradiciones y hoy son más que nosotros. Por ejemplo, la población del mundo occidental, y si usted en Occidente lo deja entre Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia y Nueva Zelanda, eso no es más del 10% de la población del mundo. India hoy tiene más habitantes que China, más de 1.400 millones. Ahí vi un artículo ayer de que China va tan rápido en lo económico que acaban de desarrollar una estrategia para construir 1 kilómetro de carretera por hora, 100 kilómetros cada 100 horas, solo en la construcción. Oye, van creciendo tan rápido que para ellos poder construir sus carreteras tuvieron que desarrollar un sistema que puedan construir 100 kilómetros en 100 horas. Pero entre el año 2011, 2012 y 2013, China consumió todo el cemento que Estados Unidos consumió en el siglo XX. ¿Cómo es la cosa? Sí. Lo que pasa es el tema de las dimensiones. Lo que Estados Unidos consumió en 100 años. Es las dimensiones. Nosotros estamos confundiendo un país. República Dominicana es un país, tiene 11 millones de habitantes, pero Shanghái tiene más de 20. ¿Cuántos habitantes tiene, por ejemplo, Pakistán? Más de 200 millones. Es el tema de la demografía. El mundo se movió al Asia, donde siempre estuvo el centro del mundo hasta hace 500 años. Y eso es lo que nosotros no tomamos en consideración. Si China consume en 3 años todo el cemento que Estados Unidos consumió en el siglo XX, es que tiene más de 1.300 millones de habitantes. Y 1.300 millones de habitantes, Estados Unidos con 380, es la dimensión de ese país. Es que nosotros todavía no estamos viendo el mundo que hay en India, que hay en China, que hay en Pakistán, que hay en Indonesia, que hay en Malasia, todo el mundo, lo que es Vietnam. Uno habla de Vietnam, pero la gente no piensa que Vietnam tiene más de 100 millones de habitantes. Uno habla de Filipinas, que tienen más de 100 millones de habitantes. Y uno dice, pero no nos estamos dando cuenta, mirando ese mapa que está aquí. Miren el mapa que está aquí, miren ese mapa. Fíjense, Europa es un pedacito, son 3 millones y pico de kilómetros cuadrados. Rusia solo son 17 millones. Solamente miren toda la dimensión del África, pero vayan a ver el problema en el mundo europeo. La tasa de natalidad se cayó. ¿Y qué es algo que le enseña a usted la historia la historia, que es la maestra de los seres humanos? La historia le enseña que la demografía es el destino. Y si usted tiene menos gente en Occidente, ¿qué va a pasar mañana? Porque es un tema de la propia sobrevivencia de la especie. ¿Dónde está la mayoría de la población del mundo? ¿Quiénes son los que estamos practicando la reducción de la tasa de natalidad? Pero mañana entonces, cuando usted tenga un cristiano por 5 musulmanes, ¿qué va a pasar? Y bueno, se decide. ¿Qué va a pasar en 50 Pasamos años? a ser minoría. Ese es el tema. Y cuando tú te pones a ver de que todo se ha ido hacia el mercado, tú acabas de dar un dato con eso del cemento, por ejemplo, pero por lo que tú estás diciendo, cuando analicemos los mercados en el futuro, tú estás hablando de que entonces el 80% de la población mundial va a estar en 10 países. Que ahí es que se está moviendo. Un error estratégico con el caso de que Rusia. son los que comen y los que viven y los que trabajan Pero el gran error estratégico, a ver si valió la pena para el complejo militar industrial y el complejo energético, porque ahora tenemos una Europa que le salía más barato el petróleo de Rusia y que sus materias primas las conseguía en Rusia, es haber puesto a Rusia a los pies de China. China tiene un problema fundamental. China no produce la cantidad de comida que necesita.
no le da el territorio. Una buena parte de su territorio es agreste, no es fértil. Por ejemplo, solamente la zona donde están los uigures, Xinjiang, toda esa zona es prácticamente desértica. Pero tiene que producir comida para 1.400 millones de gente. ¿Quién le puede producir parte de esa comida entonces? Rusia y África, que ya hace tiempo que ellos llegaron al África. Y el otro lugar que se le está dando. América Latina, pero ya le están pagando a Argentina, no en dólares, el sorgo, la soya que necesitan. Que ¿Y en qué están pagando? En yuanes. ¿En yuanes? En yuanes o renminbi. Entonces, Rusia, la mayor producción de madera del mundo. Pero además ahora vemos como en Amberes, en Bélgica, que querían ponerle una sanción, la Unión Europea, a los diamantes. Pero Rusia es el mayor productor de diamantes del mundo y tuvieron que detener las medidas que querían tomar. ¿Valió la pena por querer ampliar la OTAN? Porque hasta el propio Kissinger, a sus 100 años, él mismo admite de que Putin no es el culpable de todo. Querer ampliar la OTAN, querer ir al complejo militar industrial y llevarnos a este caos que nos han llevado con una guerra que lo que ha hecho es socavar más las democracias porque han provocado inflación y han hecho más pobres a los pobres de los países que estaban en vías de desarrollo y han hecho de Europa un espacio más inseguro, es ir en contra de toda la estrategia que Estados Unidos había seguido desde la diplomacia del ping-pong en la administración de Nixon. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto India ahora como China se benefician de la energía de ¿quién? De la energía de Rusia. Pusieron a Rusia, que tiene poca población, un país que no pasa de 150 millones de personas, pero Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, 11 usos horarios. ¿A quién se lo pusieron en sus manos? A los chinos. A los chinos y a la India, porque la India ahora fue que Borrell descubrió que la India, Borrell es el secretario, digamos así, de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Ahora es que él descubre que el petróleo de aquí, de Rusia, India se lo lleva y después se lo vende como gasolina a la Unión Europea. El petróleo de los Urales. La misma India. La misma India. Y la India dice, no, pero es que yo tengo mis propios intereses, porque aquí el tema es si valió la pena que querer ampliar la OTAN. Y podemos buscar todas las justificaciones posibles y decir que los países son libres, son soberanos, pero la geopolítica demuestra de que los países pequeños son países pequeños. Le dan una pastilla de Ubicatex de 500 miligramos desde que usted llega a Naciones Unidas. Le dicen, mira, aquí están los miembros del Consejo. Es un consejo ampliado, pero los que realmente determinan son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y aquí lo que hay que hacer es esto. Por eso es que en ese caos que se da, que el que estamos viviendo en este momento, nos preguntamos, ¿existían realmente hombres y mujeres detrás del poder interesados en que la humanidad llegara a ese anhelo de Immanuel Kant de una paz perpetua? No, no fue así. Entonces lo que han aprovechado, India, Indonesia, todos ellos, ¿qué es lo que han hecho? Es aprovechar que Occidente se ha ido debilitando. ¿Y cómo se ha debilitado Occidente? Ustedes dirán, pero si hemos sido tan fuertes, ¿qué es lo que nos ha pasado? La soberbia. Creímos que era verdad que los adelantos tecnológicos nuestros, que sacábamos nuestras propias empresas de aquí, de Estados Unidos, y se las llevábamos a los chinos, y los chinos nos decían, mira, déjame solamente parte de la tecnología. Pensaban que los chinos no iban a copiar, o pensaban que los indios iban a quedarse con su mentalidad colonial porque fueron colonizados. ¿Por cuántos años? En miles de años ininterrumpidos como civilización. Porque este es un enfoque militar. Un grupo de militares se reunió en Europa y un general, un coronel
le decía a otros militares, señores, es que nosotros en Europa vivimos de espalda a la historia. Sin embargo, India, China, Rusia viven con el referente histórico. ¿Qué pasó? Todos esos países ahora han llevado prácticamente a una convergencia tecnológica. ¿De qué se está discutiendo? De inteligencia artificial y tecnología 5G. ¿Por qué no quieren a Huawei? Porque después de 5 siglos, usted busca ahora y hay convergencia tecnológica. Hay algunos elementos como en los chips, que sí, que todavía se han quedado detrás. Pero en los carros eléctricos, ¿quién produce más que Tesla? Son los chinos. Pero Geely es solamente una empresa china, no es la dueña de la mitad de las acciones de la Mercedes-Benz. ¿La Volvo de quién es? De los chinos. De los chinos. Entonces Occidente pensó que estos antiguos imperios, por eso decía, el Partido Comunista Chino, no lo vean como un Partido Comunista Chino, véanlo como el sucesor de las dinastías ininterrumpidas que desde la unificación que hizo Xi Huangdi ha tenido China. Yo digo siempre que China no es un país, es una civilización disfrazada de país. Yo quiero que me diga alguien que conozca a la India, si en verdad India ha cambiado sus tradiciones y sus visiones que vienen desde que llegaron los arios y se impusieron contra los dravidianos y marcaron una religión como el hinduismo. Un país que todavía tiene casi 200 millones de dalits o intocables. Y eso es una ¿Ellos son autosuficientes en la comida? No, tienen problemas en la ¿También? comida, pero también se van a estos mercados, porque ¿qué dicen ellos? Que es el problema de Occidente, y lo explica muy bien Fukuyama. Occidente cree que sus valores se impusieron en el mundo entero, y no es así. Nos tomaron la tecnología, pero no fue que nuestros valores, esos valores que nosotros tenemos de derechos humanos. Señores, ese tema de los derechos humanos lo comenzó fue hasta una mujer, y fue fruto de que llegaran aquí, fue la reina Isabel la Católica, que no se le quiere reconocer, que lo puso en su testamento. Dijo, los aborígenes son súbditos míos como son los de Castilla. Y a partir de ahí se dan las discusiones de las leyes de Burgos, en Salamanca, con Fray Francisco de Vitoria, Elius Gentium, y de ahí es que viene el derecho internacional, los procesos históricos de Occidente. Nosotros no tuvimos a un Lutero, señores, no tuvimos unas guerras religiosas que llevaran a una paz de Westfalia, como fue en el 1648, que permitió entonces tener estados laicos. Dígale a un musulmán eso. Es decir, no, nosotros en Occidente, lamentablemente, nuestra falta de perspectiva histórica nos ha hecho chocar con esta realidad de que hoy, por ejemplo, usted dice, ¿y cuáles son los referentes éticos que tiene un muchacho occidental? Vaya donde un muchacho musulmán, mi familia, quiera sí o no, la familia sí para ellos es un eje fundamental. ¿Y qué es lo que me hace a mí tener más prestigio en China? Haber pasado el Guokao, tener buenas notas, incluso hasta la cantidad de grafías que yo manejo, de los dibujos, cómo yo pueda dibujar al escribir. Hasta eso indica mi nivel de inteligencia, si yo soy poeta, si yo soy pintor. Es simplemente poseer. Y en Occidente no nos estamos dando cuenta de que son civilizaciones que aprendieron que no es el individualismo lo que permite a la especie humana, que es la más frágil del planeta, permanecer. Es la visión societaria. Gran parte de los problemas que nosotros tenemos en Occidente vienen dadas por la educación en la familia, los afectos, los valores. ¿Dónde se aprende eso? Los paradigmas. Sí, esos referentes
son los que mantienen a cualquier sociedad en el tiempo. Iván, una vez un profesor nos hablaba de que ustedes van a hablar del primer mundo y del tercer mundo, pero ustedes nunca habían hablado del segundo. Y me decía, pues el segundo mundo son países ricos que por sus creencias y tradiciones no han logrado su desarrollo. Y hablaba eso, China e India, hablaba, o sea, entonces quisiéramos que dentro de esta disertación tuya nos hablara un poquito de dónde surge ese concepto, de esa división en tres del mundo en base a sus niveles de desarrollo, y también que me añadieras a esto el momento de apertura de China, porque está bien, Marco Polo, o sea, fueron una sociedad cerrada de la cual quizás como una cultura de desarrollo hacia lo interno, que de un momento a otro como que eclosiona. Eso es lo que pasa. Entonces, aclárenos un poquito con respecto a eso. ¿Cómo es que tal vez algo tan grande duramos tanto tiempo para descubrirlo, o ellos para revelársenos? El término tercer mundo lo da Mao Zedong. Él es que hace esa clasificación. ¿Es Mao que lo hace? Es Mao. Hay una conferencia que es importante que se llama la conferencia de Bandung. Bandung es una ciudad de Indonesia. Allí se reúnen Zhou Enlai, se reúne Jawaharlal Nehru, que es quien asume el poder. Digamos, a lo interno, quien tenía el poder más fuerte era Padar Satel, si no me equivoco el nombre, que era el nombre del ministro del Interior. Sader o Satel. Va también Nasser a esa reunión, y entonces ahí es que también se fragua de una manera u otra ese apoyo y ese empuje para que los países de África, es decir, toda esta zona de aquí, se descolonicen, tomando en consideración que Egipto es parte de África. Lo vemos aquí que hace frontera con Sudán al sur, y hace frontera aquí con Libia inmediatamente, lo vemos aquí en el Medio Oriente. Esa reunión de Bandung, entonces ahí se da como ese empuje de países no alineados, es decir, en un mundo que tenía a los americanos y a los rusos enfrentados, había que tener un intermedio. Y por eso, como usted decía, o sea, India tenía el Arthashastra de Kautilya 1000 años antes que Maquiavelo. Entonces usted dice, ¿cómo? Que Maquiavelo es un adolescente con relación a que lo que él dice, que es el interés del Estado, el príncipe que gobierna y que sabe que el poder no tiene moral. ¿Eso ya estaba en la India? Sí, eso estaba en la India, en la dinastía Maurya. Entonces usted dice, y entonces China, que se inventaron que para usted ser funcionario público tenía que pasar el examen, y eso se lo inventa Confucio. ¿Y hasta cuándo duró eso? Bueno, eso duró desde el 500 antes de Cristo hasta el siglo XX, en 1910, que viene la caída de la última dinastía, que era la dinastía Qin, que era una dinastía manchú, es decir, que no era una dinastía completamente china, sino de la zona de la Manchuria. Y usted dice, eso es como si el Imperio Romano hubiese colapsado en el siglo XX. Pues lo que pasó fue lo siguiente. Hasta el siglo XIX, esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo de esos dos grandes países que los divide aquí el Himalaya, si no estuvieran peleando, si no fuera por el Himalaya. Sí, porque ellos tienen aquí que nacen los principales ríos. Entonces ellos están aquí, esos dos países que India influencia a China con el budismo, que el budismo es una división del hinduismo, que lo crea un kshatriya que se llama Siddhartha para salirse del tema de las castas. Entonces, estos dos países tenían ya sus tradiciones, sus escrituras, sus costumbres, y hasta el siglo XIX fueron los más avanzados. Por ejemplo, la industria textil inglesa se hizo a costa en el siglo XIX de la industria textil que tenía la India. Por eso que ustedes ven en el mapa de la India una rueca que con eso era que se hilaba. Por eso, la rueca en el escudo que tiene Pero que los ingleses tomaron una decisión de cortarle ese dedito a quienes trabajaban en la industria textil también. Sí, porque no vayamos a pensar
que la colonización inglesa y la colonización francesa y la colonización holandesa se pueden equiparar con la colonización española. Por eso es la gran diferencia con los españoles con el tema del mestizaje. Los españoles de entrada, por eso decía que es importante verlo, los españoles permitieron el mestizaje y la inclusión. Y usted dirá, pero bueno, mataron muchos indígenas, aquí Enriquillo tuvo que sublevarse, sí, pero Enriquillo se subleva después que lleva a cabo un debido proceso, pero después termina teniendo una encomienda y se llama Don Enrico. Es decir, los españoles no hacían reservas, claro. Los españoles se mezclaban y en una iglesia española iba tanto el pobre como iba el rico. Alonso de Ojeda, que fue el que le dio a Venezuela el nombre de Venezuela, que fue el que descubrió Curazao y que fue el que engañó a Caonabo, Alonso de Ojeda pidió morir aquí y la india con la que él se casó, Guaricha, que se llamaba Isabel, después de haber durado 5 años en el monasterio de San Francisco, ella visitándolo y ella que no lo veía. Cuando él murió al mes y pico, la india se murió de pena por él, porque la dejó con 3 muchachos. Es decir, el mestizaje es distinto. En esos países, en la India, por ejemplo, sufrió mucho, era la joya de la corona inglesa. Hasta el siglo XX, ¿qué pasó? Que Inglaterra no tenía la riqueza que tenía India. Pero entra allá con la ventaja técnica, que eso es lo que en Occidente olvidamos. Nosotros nos impusimos gracias a nuestras armas. Si no, no nos hubiésemos impuesto. India y China representaban en el siglo XIX el 50% del Producto Interno Bruto del planeta. Cuando se da la guerra del opio en el 1839 hasta 1842, a esto es que se le llaman los tratados desiguales, le toman los ingleses Hong Kong a China. ¿A cambio de qué? De que le dejen vender opio. Y eso llena a la sociedad china de muchachos usando opio, la primera guerra del opio. Esas dos sociedades, India y China, se quedaron detrás. ¿Por qué? Porque su religión, su cosmovisión, no los llevó a esos adelantos técnicos que sí permitió todo ese racionalismo científico que dieron las reformas, que dio el pensamiento del Renacimiento. Y eso es lo que nosotros no queremos entender. Mientras ese cristianismo se abrazó, peleó y dijeron, no, mira, vamos a dejar de lado, como antes, que andaba la Santa Inquisición persiguiendo, o el Male Maleficarum que se inventaron los católicos y que aplicaron los cristianos protestantes en Europa contra las mujeres. Todo eso se tuvo que dejar de lado para llegar a estados laicos y dejar de lado la visión religiosa y permitirle a la ciencia un espacio. Esa fue la ventaja de Occidente. Desarrolló la ciencia, la tecnología. Un ayatolá tiene que subirse en un avión. Me digan a mí el hinduista que no se monta en una motocicleta. Todo eso son inventos. ¿De quién? De Occidente. Pero Occidente hizo estados laicos. ¿Fruto de qué? De sus propios procesos religiosos. Ahora, el que le hayamos llevado tecnología o permitido, reconociendo por supuesto que la ciencia ha sido el fruto de aportes, porque los números vienen de la India también, es decir, antropológicamente está comprobado que los seres humanos nos nutrimos del intercambio con otros, sobre todo las civilizaciones. Pero ese Occidente creyó que estaba en el clímax y que la democracia y que nuestros valores se iban a imponer en el mundo entero. Y ahora nosotros simplemente vemos lo contrario. India y China tienen una élite que conocen bien a Occidente, han enviado sus hijos a estudiar a Occidente. Una demostración de eso. India era colonia de Inglaterra. Y hoy el primer ministro de la India, Rishi Sunak, ¿de dónde son sus padres? Son de la India. Eso es para que vayamos viendo el tema demográfico también. Claro. Y esa es la explicación. Sí, claro.
¿Quién va a producir la comida de ahora en adelante? Si tú pudieras ver el futuro, cuando tú dices, ven acá, ¿quién está produciendo? China, India y Occidente. Pero a esa gente le falta comida. La guerra económica, los Estados Unidos, 300 y pico de millones de personas, pero son el mercado. Todo el problema geopolítico en cuanto al dinero, el combustible y todo eso. Pero la comida, ¿de dónde es que vamos a terminar comiendo toda esa gente allá? Porque no es en Estados Unidos que se está haciendo la comida, no es en Rusia por el clima, no es allá y para ellos no es suficiente. ¿Dónde es que está la comida? Hay unas zonas en el mundo que tienen la suficiente cantidad de agua, que tienen el grado de fertilidad, y esa bendición la tiene Estados Unidos, con todo el Mississippi. Toda esa cuenca por ahí es una zona fertilísima. Miren, Estados Unidos es un Entonces país, lo que va a hacer es cara la comida. es un país bendecido por Dios. Son 9 millones de kilómetros cuadrados, incluyamos acá esto que era de Rusia, Alaska. Alaska era de Rusia. Primero era española. Todo esto aquí, desde aquí, pasando por aquí, todo eso era español. Hasta donde tiene Estados Unidos, Guam, que los españoles le llamaban la isla de los ladrones, cuando llegaron con Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Pero Estados Unidos tiene agua, toda esta zona aquí, la cuenca del Mississippi es una zona muy fértil. Producción de comida aquí también en La Pampa, Argentina. Pero Ucrania es una zona que tiene unas tierras que son fertilísimas, toda esa zona aquí, míralo aquí, esto aquí. Pero Rusia también produce una gran cantidad de comida. En el África hay zonas que siguen produciendo comida. De hecho, ¿quién se aprovecha de toda el África? De toda el África se está aprovechando China, sobre todo la cuenca del Nilo, ya sea el Nilo Blanco, ya sea el Nilo Azul. El problema está en la distribución de la comida. Porque un problema que está teniendo el mundo ahora como epidemia es la obesidad. Aunque diariamente nosotros andábamos alarmados con el COVID, pero en el mundo mueren más de 25,000 personas de hambre al día. Mientras tanto hay que ver la obesidad por un lado y el hambre por el otro. El asunto está en cómo la industria alimenticia, cómo la industria farmacéutica se benefician de que la gente se alimente mal. Y de cómo se benefician de que otros no tengan acceso a alimentos. De cómo usted llega a una tribu africana y comienza en el periodo en que las madres están lactando a llevarle leche de la que usted produce para que después entonces los muchachos no pueda la madre seguir lactando y ellos no puedan comprar la leche. Entonces es un tema, digamos, de mejor uso de los recursos. El gran inconveniente no es el tema de si podemos producir comida, porque Taiwán, por ejemplo, que es esta pequeña islita que está aquí, Taiwán lo que tiene son 36,000 kilómetros cuadrados, pero ustedes sabían que gran parte, por ejemplo aquí, de las hortalizas, y también en parte del mundo, las produce Taiwán en un parque biotecnológico que se llama Pingdong, porque ahora es la biotecnología. ¿Y ese parque es para eso? Para eso, pero Taiwán y otros países se dieron cuenta que necesitan biotecnología, se necesitan más ingenieros agrónomos, pero estamos nosotros conscientes de que es un tema de negocios, que no es un tema de que haya falta, escasez, no, es un tema de negocios. Ahora, tenemos un desafío muy grande, que es el tema de los desastres naturales, aunque la gente no quiera creer en el cambio climático. Ahora, la seguridad alimentaria es más un tema político. Y aquí es que viene la encrucijada para la humanidad. El mundo es como una casa, es la casa común. ¿Y qué pasa si en la casa común hay un grupito que come y otro que no come? ¿Y qué pasa si en la casa común ahora ese proceso de globalización que habíamos llevado a cabo,
que fue el que permitió que tuviésemos la mayor cantidad de clase media y menos hambre y menos guerra. Esta ha sido una de las mejores etapas que ha vivido la humanidad. Y ahora viene un proceso de desglobalización. ¿Y los grandes desafíos que tiene la humanidad? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Diciéndole ahora a ustedes que debemos ir pensando en buscar otro planeta para mudarnos en él. Como que hay bienes raíces en el universo que están esperando que estos terrícolas que han ido depredando el planeta Tierra, ahora ellos quieren ir a otro sitio a depredar. Es decir, estamos siendo conscientes de que los problemas que enfrenta el mundo, ya véalo con las lluvias torrenciales, que no es solamente por los tifones en el Asia, acostumbrados a verlo, en Bangladesh, acostumbrados a verlo, en toda la zona que tienen su impacto, los monzones cada año, o en el Caribe con los huracanes. Ahora lo estamos viendo, ¿dónde? La semana pasada, en Italia, la cantidad de agua que cayó en la Emilia-Romagna, que tuvo que ir la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen. Y usted, pero eso es allá, es en el mundo entero. ¿Lo puede enfrentar ese problema un país exclusivamente? Y ahí viene la encrucijada de la humanidad ahora. No es un tema privativo ni de India, ni de China, ni de Estados Unidos, es de toda la humanidad en su conjunto. O aprendemos a vivir como familia humana, o simplemente lo que hará el planeta es lo mismo que ha sucedido si lo vemos desde una perspectiva geológica, porque nosotros tenemos una visión religiosa, la visión religiosa nos limita grandemente esa perspectiva de ver que el planeta tiene millones de años y que así como existió el dinosaurio hace millones de años, puede ser que nosotros nos convirtamos en una de las especies más que estuvo en un planeta que no supimos cuidar. Bien, la parte de nos escriben y a uno se le llenan cuando tú vienes al programa las preguntas, que desde tu punto de vista, sálganse un poquito de lo específico. La guerra de Ucrania, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y todo eso, hoy, en un lenguaje llano, ¿qué curso ha tomado? ¿Dónde está eso? ¿Nos quedaremos ya con un problema eterno? Hoy, ¿cómo tú le dirías al dominicano? Esa situación se quedó ahí. ¿Y qué puede pasar con un cambio de gobierno en Estados Unidos con respecto a esa guerra? Comienzo con la última pregunta, porque las elecciones que vienen son importantes. Y hasta este momento Donald Trump tiene un 6% por encima de Biden. Guste o no. Donald Trump. Pero ahí se inscribió de Santis. No importa. El asunto es que si usted mira las encuestas, parte de lo que está sucediendo es que esas luchas a lo interno de Estados Unidos le han hecho mucho daño al cuerpo del imperio en sí. Si hay un cambio a los republicanos, pueden estar seguros de que puede haber un giro, puede cambiar un poco, porque Ucrania no es Ucrania. Ucrania se mantiene gracias al apoyo de Estados Unidos y de la OTAN. Eso hay que entenderlo. Es decir, una guerra, como decía Napoleón Bonaparte, y eso no se lo pueden decir a alguien por ahí que ha tenido la oportunidad de pensar y reflexionar sobre estos temas. Las guerras necesitan dinero, dinero y más dinero. Y eso lo decía un hombre que se dedicó a hacer guerra su vida entera. Napoleón Bonaparte decía, yo lo que necesito para las guerras es dinero. Y después de dinero, dinero. Con relación a dónde puede terminar la guerra. El problema de todas las guerras es que usted las ve como empiezan, pero usted no sabe cómo pueden terminar. Estamos hablando de una Rusia que tiene armas nucleares. Estamos hablando de una Rusia que ve que, bueno, el apoyo que está teniendo Ucrania, si ahora me le están dando tanques, si aparte de los tanques ahora me le van a dar aviones,
si lo que yo veo es que realmente es que están todos contra mí, ¿qué puedo yo hacer? Es decir, cuando usted pone a un león que está herido, acorralado, ¿no podría, como dicen algunos, esta guerra significar ese paso lento que en otras ocasiones ha tomado la historia de un conflicto que entonces puede ampliarse? Ese es mi temor. Porque cuando uno estudia la humanidad, uno lo que hace es que ve los escenarios, pero no olvida, como nos enseñó el gran Tucídides, y eso uno lo aprendió fue de Estados Unidos, muy especialmente, hay un analista que es Graham. Graham plantea entonces que esa trampa de Tucídides, de cuando se ve que hay un imperio que está emergiendo y otro que está en declive, eso casi siempre se resuelve con guerra, y en el caso que se veía venir de China, Estados Unidos, ¿qué es lo que se ve? Es lo que somos los seres humanos. Cuando usted tiene poder y ve que otro le puede quitar el poder, usted se prepara para ver si no se lo quita. Pero difícilmente usted va a ceder de manera pacífica para que el otro ocupe su posición. Entonces, dice Tucídides, dice Graham en su abordamiento de la trampa de Tucídides, que hubo excepciones. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra le dio a Estados Unidos bases, etcétera, y hubo una transición y Estados Unidos toma la hegemonía. Que hay algunas excepciones, pero que en la humanidad casi siempre ha sido por guerra. Entonces, la guerra en Ucrania, todavía nosotros no sabemos dónde puede terminar. Porque hay algo que quería que pusiéramos en nuestras cabezas. Un país que tiene 11 usos horarios, un país de 17 millones de kilómetros cuadrados. En el caso de que Putin caiga y ese país se implosiona, lleno de bombas nucleares, ¿estaría más seguro el mundo? Y si en ese país se da una pugna interna, ¿estaría el mundo más seguro? Por el otro lado, hemos pensado en la planta de Zaporilla, que yo veo que la gente ni le presta atención a esa noticia, que la utilizan ambos, tanto los rusos como los ucranianos, de manera irresponsable, porque es la planta nuclear más grande de Europa. ¿Ustedes se imaginan que ocurre una desgracia? La desgracia de Chernóbil sería pequeña. ¿A dónde es que nos han llevado los líderes mundiales en un mundo que tiene otras urgencias que no deberían ser las guerras? Por eso el dolor de los analistas es no solo porque se equivocaron todos, casi en un 100% de que la guerra no se iba a dar, porque la primera premisa que se partió es que veníamos del COVID, y el COVID había dejado las economías desangradas. Entonces, salir del COVID después que ya Michel Hassim iba a ser un maronita estricto, donde todo el que nos está viendo ya estaba buscando una iglesia donde visitar, y todo el mundo estaba arrepentido. Pero nos dimos cuenta que salimos de la COVID como que nada pasó y entramos en una guerra. Por eso, en conclusión, yo creo que al analizar el escenario internacional, y eso es lo que uno aprendió de este maestro, bueno, lo tomo el libro más tarde, que es Tucídides, y es que desgraciadamente la manifestación de la guerra es la misma manifestación que ha tenido la especie humana desde sus orígenes. Sí. ¿Sabes qué? Nos ha ayudado a entender también la parte donde dice, porque Trump había, de una manera muy simple, Trump había dicho que él acabaría, que si lo eligen, él acaba la guerra en Ucrania. Y precisamente... Es que Trump no hace guerra. No, pero que dice, o sea, no es una acción personal, sino como un equilibrio un cambio en los intereses de Estados Unidos y un respaldo a lo que está pasando en esa parte del mundo.
podría decidir un rumbo para hacer la guerra más breve, o sea, o por lo menos terminarla. Aquí está este libro, ¿de qué se trata? Bueno, es un trabajo sobre la guerra. ¿Para qué ha servido? ¿Cuál ha sido la historia de la humanidad? No ha sido que un grupo domine a otro. Los europeos hasta ayer no se estaban matando entre ellos en 2 guerras mundiales. En el Medio Oriente, ¿cuándo han dejado de pelear? Es decir, el orden internacional que se establece a partir de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional, es lo que da un giro copernicano a la coexistencia pacífica. Ahora, ¿por qué la gente de Trump siguió esa línea? Porque era una gente más de negocios. Tillerson, que fue el primer secretario de Estado de Trump, era un aliado petrolero porque venía de la Texaco. ¿De quién? De los rusos. Era amigo de los rusos. Es decir, nosotros lo que no podemos seguir es dejándonos engañar con el tema ideológico. Claro. De que quién es bueno, que quién es malo. Cuando usted hace los análisis geopolíticos, usted lo ve en términos de rivalidades. ¿Qué grupo de poder económico está detrás? Y por eso el señor Hassin lo dijo desde un principio. Medicamentos, armas. Armas. Es decir, todo eso hay gente que hace negocios. La humanidad importa ideología. Pero tanto como para dirigir los Estados Unidos. Pero y Estados Unidos no decía Eisenhower que el gran peligro para su futuro era el complejo militar industrial. Por eso lo dijo, fue un americano en su último discurso, búsquenlo en YouTube, él dijo eso. De hecho, fruto de ese discurso, y luego William Fulbright, que hay unas becas que se llaman las becas Fulbright. William Fulbright investiga cuál es la incidencia del complejo militar industrial. ¿Y qué hace William Fulbright? Un informe. ¿Y qué hace entonces el profesor Juan Bosch? Hace un libro que se titula El pentagonismo, sustituto del imperialismo. Por esa razón, Michelle, es que quiero aprovechar para dejar nuestro canal de YouTube, que lo pongan en la pantalla, porque el 29 de junio vamos a tener el primer panel sobre geopolítica de la República Dominicana. Ahí va a estar el canal de YouTube arriba. Iván Gatón. @Iván Gatón. @Iván Gatón en YouTube. Suscríbase y ahí arrancamos con el primer panel. Sobre geopolítica con expertos del país, porque a veces nosotros creemos que el río Sama es el río Potomac y que el Yuna es el Sena y que el río Yaque del Norte es el Yangtze. Y no es así. Hay unos poderes desde arriba, hay unos intereses económicos que son los que deciden. De hecho, la persona que ustedes ven en pantalla es el profesor Pedro Baños, que gracias a la gentileza de algunos amigos vamos a tener la presencia de él, dando la bienvenida en la actividad. Aparte de esto, fruto de la necesidad de que comprendamos de la importancia de la geopolítica, estamos llevando a cabo entonces una labor académica de concientización sobre estos temas. ¿Por qué? Porque un país pequeño como el nuestro, con una espada de Damocles, como es el tema haitiano, y que necesita tener más gente que conozcan de ciencia, tecnología, matemáticas y sobre todo filosofía. Porque la gente dice, pero ¿y para qué hablar de filosofía? ¿Y de qué? ¿Y cómo no se llega a otro conocimiento si no es con la filosofía? ¿Y cómo se puede ser un mejor ciudadano si usted no tiene valores filosóficos? Y sobre todo cuando nos vamos a Aristóteles con la ética. ¿Cómo podemos vivir en sociedad y pensar en un mejor futuro sin esos elementos? Eso nos lo demuestra la propia geopolítica. Los grupos humanos avanzan en la medida en que tienen visión común de destino. Y eso, lamentablemente, en República Dominicana no lo hemos tenido. Y esa labor académica desde una perspectiva geopolítica vamos a estar llevándola a cabo. Y el 29 se pueden conectar. El primero. El 29 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana, entrar a ese canal gratuitamente. Y luego, los otros cursos que estamos dando, tendremos una conferencia en el Seibo el miércoles,
en Tamayo el día 7. Bueno. Hemos estado, aparte de hacerlo en el extranjero, tanto en México como en España, en Sudamérica, pero es hacer un poco de conciencia porque nosotros estamos en la mentalidad de la Guerra Fría, que si comunista, que si capitalista, y mentira. Ojalá. Los políticos a veces son muchachos demandados que el complejo militar industrial dijo, ven, ¿a quién es que vamos a poner? ¿A fulano? Ojalá y Ojalá sea. los políticos de nuestro país también saquen un poquito de tiempo para asesorarse en todos estos temas que son la tendencia hacia donde uno debe de caminar y gobernar. Dirigir las políticas públicas para teniendo en cuenta todo este problema geopolítico que el futuro está ahí. Que los afecta a ellos. Hay que pensar en mañana, no solamente en el día a día. Doctor, gracias. No, y a ustedes. repetimos que vayan, entren a YouTube, @Iván Gatón, a su página de YouTube, suscríbase, ahí usted va a tener lo que tiene que saber sobre todos estos temas internacionales, historia, geopolítica, en fin, altas finanzas, ¿verdad? O en Instagram i.gatón, y ahí entonces Ahí recibimos. le enviamos los programas de los cursos. Bien, muchísimas gracias al doctor Iván Ernesto Gatón, quien es experto en relaciones internacionales. Gracias por estar con nosotros.